Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña el corresponsal de guerra y periodista independiente, Elijah Magnier, para repasar las últimas novedades y analizarlas. Bueno, primero tenemos que hablar de las informaciones, según las cuales un parlamentario iraní ha dicho a los medios que Irán está avanzando seriamente en su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y que se ha presentado una propuesta ante el Parlamento. Esto ocurre, por supuesto, mientras Estados Unidos ha vuelto a poner a prueba las capacidades de Irán en cuanto a su defensa. Y vamos a plantearnos la pregunta: ¿podría Irán conseguir realmente esta arma nuclear? ¿Ya la ha estado desarrollando? Y el establishment está muy enfadado ahora mismo porque Donald Trump ha sacado a la luz de facto que Corea del Norte, la RPDC, tiene 57 armas nucleares. Y esta es la razón por la que va a hablar directamente con la RPDC. Eso lleva a algunos a preguntarse si Irán debería hacerse realmente con el arma y si la buscará. Ahora, en el estrecho de Hormuz, sé, Elijah, que has estado cubriendo mucho de lo que está ocurriendo allí. Anoche, por segunda noche consecutiva, un avión Airbus emitió una señal de emergencia sobre el estrecho de Hormuz y aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos. Esta vez fue un F-35. Y no es solo Trump quien está entrando en pánico por cuánto petróleo está pasando, o no, por el estrecho de Hormuz. Israel también está entrando en pánico ante un posible ataque de Turquía. Esto se produce después de que Israel atacara un aeropuerto en Siria, alegando que fuerzas militares turcas iban a ocuparlo. E Israel parece confiar, en sus preparativos, en que no será objeto de escrutinio en virtud del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Y aquí tenemos un artículo de Israel Hayom que dice que el artículo 5 no significa que esté protegido en Siria. Esto lleva a algunos a preguntarse si Israel y Turquía se encaminan hacia otra guerra en Oriente Medio. Pero Elijah, ¿qué opinas de estos acontecimientos y de lo que está ocurriendo con esta guerra en Irán? ¿Cómo está teniendo estas implicaciones regionales? ¿Y cómo está influyendo también en la cuestión de las capacidades nucleares iraníes y de si debería obtener un arma nuclear? Gracias por invitarme. El TNP es interesante porque Irán lo firmó en 1968, en tiempos del Shah de Irán, para formar parte del TNP, y lo ratificó 2 años después. Estamos hablando de 9 años antes de que se creara la República Islámica de Irán. Poner sobre la mesa el TNP es exactamente similar al paso que dio Irán en el año 2020, cuando los israelíes asesinaron a Fakhrizadeh, el director de lo que entonces se definía como el programa nuclear, y cuando Irán pasó al 20%. Y de nuevo, Irán pasó al 60% en 2022, cuando la CIA y el Mossad atacaron la instalación nuclear de Fordow. De nuevo, fue otro paso de Irán para decirle al mundo: si seguís metiéndoos con nosotros y continuáis saboteándonos, entonces vamos a adoptar medidas que os van a asustar, sin cruzar realmente el umbral. Y después de esa fecha, Irán nunca superó el 60%, aunque el TNP permite a Irán enriquecer uranio por encima del 90%, siempre que haya transparencia y que Irán no esté fabricando una bomba nuclear. Sin embargo, retirarse del TNP sería un paso interesante. Para todos los que son escépticos, significaría que Irán se está acercando en realidad a un apagón nuclear. Es decir, que ya no habría información sobre el programa nuclear, ni nada relativo al tipo de centrifugadoras que tiene Irán. El PAIC hablaba de las IR-1. Irán está muy cerca de pasar a las IR-8, lo que permitiría producir mucho más rápido uranio enriquecido a un porcentaje más alto. Y de nuevo, la cantidad de uranio enriquecido, el porcentaje al que Irán puede llegar sin que eso implique necesariamente fabricar armas nucleares. Pero esto recuerda muy bien lo que está haciendo Irán hoy.
Decirle a Donald Trump, sigues hablando del estrecho de Hormuz y te estás olvidando de la carta principal y más importante, aquella por la que afirmabas haber ido a la guerra, el expediente nuclear. Parece que ha desaparecido por completo de la agenda de Donald Trump y también de la de los israelíes que convencieron a Trump para ir a la guerra. Y parece que nadie habla del programa nuclear porque están muy ocupados con el estrecho de Hormuz. Ahora, esto está relacionado con el MPD, la cantidad de petróleo, por supuesto. La agencia Kepler es la fuente occidental más fiable sobre toda la navegación que está atravesando, en referencia al tránsito por el estrecho de Hormuz, y afirma que en realidad no está pasando petróleo. E Irán emitió una declaración de excepción solo para Irak. El gobierno de Bagdad pidió a los iraníes que le permitieran exportar 3 petroleros de crudo, e Irán aceptó. Ahora bien, etiam specialinis sobre el civil en siak en estilo ferro estrecho de Hormuz. No lo necesitan. Todo esto no tiene sentido. Porque en primer lugar, el oleoducto del que habla Irak, a través de Turquía, podría transportar en su capacidad máxima 750,000 barriles. Y aún así, es muy poco. Ahora mismo está entre los 300,000 y los 350,000. Además, la línea de Banias, la línea terrestre o el oleoducto, de nuevo, aquí estamos hablando de unos pocos cientos de miles de barriles, en comparación con lo que produce Irak y con su objetivo de llegar a los 4,5 millones de barriles. Hoy vendía entre 3,5 millones y 3,800,000. Así que sigue estando muy lejos de alcanzar siquiera una cuarta parte de su objetivo. Y el problema de Irak, como el de Kuwait, es que ambos están atrapados porque su economía principal depende de la venta de petróleo. E Irak, en particular, obtiene el 90% de su presupuesto de la venta de petróleo, cuyos ingresos llegan a los bancos federales estadounidenses de Nueva York antes de que el dinero se pague en Bagdad. Pero Bagdad está pasando por una verdadera asfixia financiera estos días. Han pasado más de 5 meses, y eso es mucho para el gobierno de Bagdad, que no tiene reservas para poder afrontar esta situación. Y esto es lo que busca Irán, repartir el dolor entre todos los países, no solo los del estrecho de Hormuz, es decir, los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irak, sino también el mundo, que normalmente recibe 20 millones de barriles de petróleo al día. Y cuando Donald Trump habla de obtener 15 millones de barriles en una semana, hoy cambió de opinión. Dijo que en un día, según Axios. Pero antes de eso, dijo que al cabo de una semana se dio cuenta de que, bueno, en realidad, si está gestionando 15 millones de barriles por semana, esos son 7 días en los que se utilizó la reserva estratégica de petróleo para liberar 140 millones de barriles. Lo que está proponiendo, en realidad, no es nada. Y eso lleva a una conclusión. Al mundo le falta más de 1.500 millones de barriles de petróleo. Si el estrecho de Hormuz se abriera mañana, algo que está muy lejos de ocurrir, necesitaríamos entre 8 y 12 meses o más para recuperar el petróleo que falta y que el mundo necesita. Y eso independientemente de que China haya reducido la cantidad de petróleo que utiliza. China también está recurriendo a sus reservas de 1.500 millones de barriles. Y los estadounidenses han llegado a un nivel muy crítico. Han pasado de tener 750 millones de barriles como reserva estratégica a solo entre 150 y 200 millones de barriles. Y sabemos que el precio del diésel está entre 5 y 5,5, y el del petróleo entre 4 y 4,5, según la zona del país en la que estés, en Estados Unidos. Esta es la situación. Y salí de Turquía porque eso es algo completamente distinto. Sí, desde luego, hablaremos de Turquía e Israel más adelante en el programa. Quería conocer tu opinión, Elijah, sobre la relación entre esta cuestión nuclear iraní
y la posibilidad de que, como parece señalar, Irán vaya a solicitar, o quizá ya esté solicitando, su salida del TNP, y que luego mantenga muy ambigua su capacidad de enriquecimiento, ¿verdad?, para establecer esa disuasión. Pero según uno de los legisladores, las razones para buscar la salida del TNP son el brutal ataque contra Irán, el asesinato del líder supremo y de los comandantes de los ciudadanos, y las reiteradas violaciones de los compromisos de Estados Unidos. También me pregunto si Irán está intentando imponer el control del estrecho de Hormuz. Hay informes de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos está guiando a barcos para que salgan del estrecho de Hormuz. No sé hasta qué punto es cierto todo esto, dado el nivel de actividad. Pero Irán sigue disparando contra buques, y Estados Unidos afirma que Irán ya no puede hacerlo de forma efectiva, debido a los últimos episodios de ataques que llevaron a Estados Unidos a atacar supuestamente sus radares. Así que, ¿hasta qué punto cree que Irán podría plantearse abandonar el TNP y buscar un arma nuclear, simplemente por el hecho de querer hacer valer su soberanía sobre el estrecho de Hormuz? Bueno, Irán ha demostrado que tiene muchas cartas que jugar. Y este es, en realidad, el mensaje para los estadounidenses. Los iraníes están diciendo que hay muchos más conejos en la chistera que no hemos sacado, y estamos dispuestos a asustaros más de lo que ya estáis. Así que podéis repetir cada día, en cada frase que pronuncia Donald Trump, no permitiré que Irán tenga un arma nuclear. Y a veces ha dicho, como Benjamin Netanyahu les dijo a los israelíes, hemos destruido las armas nucleares iraníes y ahora Israel está más seguro. Y de repente oímos a Netanyahu y a Trump decir, bueno, en realidad no permitiremos que Irán tenga un arma nuclear. Un arma que Irán nunca tuvo, según los servicios de inteligencia estadounidenses y todos los servicios de inteligencia europeos. Así que nadie duda de que Irán no tenga armas nucleares. Sin embargo, todo el mundo coincide en que entre el 60 y el 90% la distancia es muy corta. Y después necesitas pruebas para fabricar al menos 10 bombas nucleares, porque haces una prueba con una y mantienes las otras 9 como elemento de disuasión, para asegurarte de que los demás, como los estadounidenses y los israelíes, sepan que hay otras bombas que puedes usar. Por tanto, manteneos alejados y no bombardeéis nunca Irán. Hemos oído algo inusual de Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, el más moderado, pragmático y en realidad menos político, diciendo que un país que tiene capacidad de disuasión nunca será atacado. Para los iraníes, hoy existe esta idea de avanzar hacia las armas nucleares, no para usarlas contra Israel, porque ese no es el objetivo de los iraníes. Y los iraníes nunca atacaron a Israel. Respondieron al ataque israelí, a la agresión israelí y a las guerras ilegales de junio de 2025. Antes de eso, en Damasco, contra su consulado. Y también a todas las muertes de asesores militares iraníes en Siria e Irak, que habían sido solicitados por ambos gobiernos. Pero en los asesinatos y el sabotaje de las instalaciones nucleares y de los científicos nucleares, Israel siempre reivindicaba la responsabilidad, directa o indirectamente. Por tanto, Irán quiere que lo dejen en paz, sin ser atacado. Pero sobre todo, quiere que se levanten todas las sanciones y que se le compense por los daños de la guerra. Quieren recuperar su dinero congelado, robado por Estados Unidos y todos los demás países que tienen miedo de devolver a Irán esos miles de millones de dólares. Quieren que se lo devuelvan. Y como dijo Donald Trump cuando firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio, Irán tiene derecho a defenderse teniendo sus misiles. Dijo que Irán tiene derecho a recuperar sus activos congelados. Y dijo que Irán tiene derecho a vivir sin sanciones. Pero de repente, como su objetivo, según dijo Vance, era solo abrir el estrecho de Hormuz. Todo se vino abajo cuando Irán dijo, bueno, en realidad tenemos que esperar 30 días hasta que terminemos de desminar.
y atacó a Irán 3 semanas después, sin esperar a que acabaran los 30 días. Aquí es donde Irán se ve tentado a decir, de acuerdo, apago las cámaras de todos los inspectores de la ONU. Y lo han hecho. Han dicho, no permitimos más visitas. Y lo han hecho. Pero eso no ha servido realmente como elemento disuasorio para que estadounidenses y europeos levanten las sanciones. Al contrario, han ido aún más lejos y han reactivado las sanciones contra Irán, algo que forma parte del JCPOA, después de que los estadounidenses abandonaran el JCPOA en 2018. Así que es realmente una teoría absurda pensar que Irán se retire del TNP y le diga al mundo, bueno, mirad, antes de que pensemos que no queda otra opción que ir hacia la bomba nuclear, venid a hablar con nosotros y aceptad nuestras condiciones. Porque en primer lugar, no hemos representado una amenaza para Estados Unidos. No hemos atacado a Estados Unidos. No atacamos a nuestros vecinos antes de la guerra. E incluso después de junio de 2025, Irán no tomó represión a países del Golfo. Aunque algunos países, como Irak, permitieron a los israelíes utilizar el espacio aéreo iraquí, el Kurdistán iraquí permitió a los israelíes atacar Irán con drones y realizar ataques de sabotaje dentro de Irán, partiendo del Kurdistán iraquí. Los Emiratos también permitieron a los israelíes atacar a los iraníes en 2025, pero solo después de febrero de 2026, tras múltiples advertencias de Irán de que los iraníes bombardearían todos los países implicados. Fue entonces cuando Irán llevó a cabo la amenaza y bombardeó todos los activos estadounidenses y los activos del Golfo que apoyaron a Estados Unidos en esta guerra, legítimamente, según la resolución 3314 de la ONU. Así que, para Irán, renunciar al TNP me parece un paso normal, salvo que Donald Trump reconozca que no logró sus objetivos, que no va a cambiar el régimen, y que incluso el ministro de Estados Unidos sigue hablando de un cambio de régimen. Y están diciendo, de acuerdo, ahora queremos imponer sanciones para poner a la población en contra del gobierno. Y eso es grave, porque están diciendo, ponemos a la población en contra. Son plenamente conscientes de que estas sanciones van a paralizar a la población, pero no al sistema gobernante. Y eso es un crimen contra la humanidad que están cometiendo. Las sanciones son ilegales. No proceden de las Naciones Unidas. No proceden de la Corte Internacional de Justicia. Proceden de un presidente narcisista que decide no reconocer su derrota y quiere seguir luchando de distintas maneras, pensando que mediante sanciones puede conseguir lo que no logró militarmente. Así que sí, el TNP no está realmente descartado. Elijah, ¿hasta qué punto crees que está preocupado Estados Unidos ahora mismo, después de que Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento, enviado a China y jefe de las negociaciones, acaba de decir que Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros muchos países del Golfo están contactando en privado con Irán para hablar de acuerdos de seguridad independientes con Irán? ¿Qué te parece esto? ¿Hasta qué punto crees que está preocupado Estados Unidos, teniendo en cuenta la avalancha de informaciones que indican que existe mucha inquietud por no poder, entre comillas, defender a estos países? Eso está llevando a que surjan muchas dudas dentro de los países del Golfo sobre si este acuerdo funciona. Donald Trump le hizo un enorme favor a Asia Occidental al sacudir de verdad la hegemonía de Estados Unidos y la reputación estadounidense de tener el ejército más fuerte del mundo. Hablando en términos militares, puedes tener el mejor ejército, las mejores bombas y los aviones, tanques y misiles más destructivos, lo que sea. Pero ¿has logrado tus objetivos o no? Así es como los estadounidenses miden la victoria. Hoy es evidente que, entre las élites estadounidenses que piensan con la cabeza y no están sentadas en un tanque fingiendo pensar, se ha llegado a la conclusión de que los estadounidenses han perdido esta guerra.
y al perder esta guerra, han perdido la hegemonía. Eso no significa que el imperio estadounidense se haya acabado, ni mucho menos. Pero el imperio estadounidense está en declive, como todos y cada uno de los imperios que gobernaron el mundo. Hablamos del persa, del griego, del persa, del italiano, del romano. Hablamos del español, de todos los imperios, del imperio británico. Todos declinaron, todos cayeron por completo, dejaron atrás la hegemonía y volvieron a un estado normal, como países normales. Estados Unidos está recorriendo ese camino. Y por eso, la primera señal no vino de lo que dijo Ghalibaf. Vino del acuerdo entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, que llevaba 2 años en marcha, pero que de repente salió a la luz en medio de este conflicto. Eso es importante porque está enviando un mensaje. Aunque este pacto de la Meca, firmado por estos 3 países, reúne a la potencia nuclear, al país rico en petróleo y a la potencia militar, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, todavía no tiene una estructura militar, pero puede desarrollarla y construirla en el futuro próximo. Y creo que eso enfureció de verdad a Benjamin Netanyahu. Los estadounidenses vieron que no había salida en esa dirección. Programación de Cooperación de Shanghái y de los BRICS, pero ahora, el sur global entiende la necesidad de activarlo aún más. Y no se permitió a los estadounidenses entrar en los BRICS ni en la Organización de Cooperación de Shanghái. E Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo se incorporaron en los últimos años. Así que todo eso está enviando más señales al mundo de que en realidad los países de Asia Occidental, Asia y África están intentando reorganizarse al margen de la hegemonía de Estados Unidos. Lo que aún tenemos que ver es que, pese al déficit de $40 billones de Estados Unidos, que está por las nubes y seguirá aumentando, el dólar solo caerá cuando los países ricos en petróleo del Golfo empiecen a usar junto al dólar otras monedas para vender su petróleo. Eso será un auténtico golpe a la hegemonía estadounidense. Pero, por ahora, este pacto y lo que dice Ghalibaf también son normales, porque Irán es simplemente vecino de todos estos países. Estados Unidos está a 12.000 kilómetros. Llegar a Nueva York desde el CCG y el estrecho de Hormuz supone una gran distancia. Así que Estados Unidos no existe geográficamente en estos países, salvo por las bases militares que tiene allí, que fueron destruidas por Irán y que Estados Unidos no logró proteger. Entró en guerra sin preguntar a los países del Golfo y permitió que los activos de esos países fueran destruidos porque apoyaban a los estadounidenses. Pero además, Donald Trump presume de que en realidad hemos utilizado, como él dijo, los aeropuertos, las instalaciones y el desierto sin necesidad de pedir permiso a estos países. Así que, para Donald Trump, todo está permitido y todo tiene un precio, y América pagará ese precio. Por suerte, el mundo necesita que se aplique el derecho internacional. No necesita un matón que le diga a Turquía, ¿por qué no ocupaste Siria? O, ahora quiero Groenlandia. O, Canadá forma parte de América. O, voy a Venezuela, secuestro al presidente y saqueo todo el petróleo. O, estoy en Siria solo porque quiero el petróleo y lo quiero para mí. Este es el lenguaje del presidente estadounidense. ¿Es esto América? Bueno, ha llegado el momento de empezar a pensar que en realidad existe un derecho internacional y que el derecho internacional debe estar por encima de todos. Sí, muy buenos puntos, Elijah. Y un último comentario antes de entrar en la situación entre Turquía e Israel. Sé que lo has estado siguiendo. Y Qatar, por ejemplo. Creo que esto es una crisis importante para Estados Unidos. Qatar ha dicho que su presupuesto estatal total se ha recortado un 30% debido a una fuerte caída de su comercio de gas por la guerra, porque Irán golpeó muy duramente
Ras Al Khaimah. Es una crisis importante y el Lens ha vuelto a funcionar a plena capacidad. Y también está el petróleo, que ha disminuido bastante con su uso. And then there's also Saudi oil that has diminished quite greatly. And I guess my final question to you before getting to the Y supongo que mi última pregunta, antes de pasar a la situación entre Turquía e Israel, es esta. ¿Hasta qué punto es eficaz? ¿Cree que Irán está teniendo problemas ahora mismo para gestionar la situación del estrecho de Hormuz? Estados Unidos afirma que sí. Tiene una operación encubierta, con escolta de la Fuerza Aérea estadounidense y, por supuesto, con la cooperación de los países del Golfo implicados, incluidos Omán, los Emiratos Árabes Unidos, etc. ¿Cree que Irán está teniendo algún problema con esto? Y antes de pasar a Turquía e Israel, ¿cuáles son sus comentarios finales al respecto? I guess your final comments on this before moving on to Turkey, Israel. Bueno, Qatar está, con razón, molesto y preocupado, porque la capacidad de producción de GNL antes de 2026 era de aproximadamente 77 millones de toneladas al año. Eso representaba más o menos el 20% de las necesidades mundiales de gas. Y Qatar tiene que abastecer a Asia, entre otros destinos. Así que, para Qatar, perder esta posibilidad de exportar, aunque Qatar sea un país rico, hay gastos que afrontar, y el gobierno y el país tienen que funcionar. Como todos los demás países del Golfo, pueden aguantar durante cierto tiempo, y por eso se están apresurando a llegar a un acuerdo con Irán. Irán está ahí diciendo, bueno, lo primero que tenéis que hacer es dejar de acoger a los estadounidenses que me están atacando desde vuestro país. Ellos son la razón de vuestra destrucción. Si hacen eso, Irán estará dispuesto a llegar a un acuerdo con todos estos países. Sin embargo, aunque Irán llegó a un acuerdo con Omán y lo cerró, no se pondrá en práctica ningún acuerdo hasta que termine la guerra. Y la guerra no termina con un alto el fuego, porque los iraníes no creen en los altos el fuego. Ya pasaron por eso en junio de 2025, cuando Donald Trump llamó a los omaníes y a los cataríes para pedir su mediación y detener la guerra entre Irán e Israel, que Israel inició atacando y matando a dirigentes iraníes y después bombardeando el país. Aquello fue un alto el fuego telefónico. No quedó por escrito, se acordó verbalmente y no duró, porque la guerra empezó en febrero, y esta vez con una fuerte implicación de los estadounidenses. Para Irán, es necesario poner fin a la guerra. Ahora, Irán está muy dispuesto a llegar a un acuerdo con Qatar y Arabia Saudí, y también lo hará con los kuwaitíes y con los emiratíes, aunque la presencia de los israelíes en los Emiratos sea abrumadora. Pero los otros países nunca dejaron de recibir a los israelíes, salvo Kuwait. Así que estos países tendrán que tratar con Irán y alcanzar un acuerdo y establecer al menos un pacto de no agresión o de no hostilidad o un pacto de defensa o lo que sea. Pero nada va a ser válido antes del final de la guerra y antes de que Irán vea qué van a hacer estos países con la presencia de los estadounidenses. Irán controla el estrecho de Hormuz y le ha dicho a Omán que controlaremos el estrecho de Hormuz conforme al acuerdo. Ningún barco entrará salvo por la ruta iraní. Ningún barco saldrá por la línea omaní sin confirmar la salida con Irán, que debe verificar la carga. Irán tiene que asegurarse de que no entren armas en el Golfo, de que no se entreguen armas por mar a los países del Golfo, y quiere garantizar que ningún barco perteneciente a Estados Unidos o Israel cruce el estrecho de Hormuz. Para Irán, esto es definitivo. No van a negociarlo. En cuanto a Israel, podría llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero solo en los términos iraníes. Así que todos estos acuerdos se redactarán y se concluirán a su debido tiempo, pero tendrán exactamente el mismo desenlace que el acuerdo entre Omán e Irán. Tendrán que esperar hasta el final de la guerra. Y el final de la guerra no parece cercano. Al menos ni este año, ni el próximo, ni hasta que Donald Trump termine su mandato. Wow. Yeah. No, that's
Vaya, sí. No, ahora lo veo muy claramente después de que lo explicaras, Elijah. Ahora pasemos a Turquía e Israel. Hablando de que una guerra termina o empieza, ¿es esta una guerra que está a punto de comenzar? Elijah, algunos han señalado que Turquía sigue comerciando mucho con Israel, pese a que estas tensiones se han recrudecido. Pero quizá puedas hablar de cómo han aumentado estas tensiones. El ataque de Israel contra este aeropuerto en Siria. Y ya sabes, hay medios israelíes que están alentando la posibilidad de que Israel ataque preventivamente a Turquía para, entre comillas, defenderse. Así que, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu análisis de cómo se ha llegado a esta situación? Esto está relacionado con lo que hablamos antes sobre el pacto de la Meca, perdón. El ataque que los israelíes llevaron a cabo contra el aeropuerto de Abu al-Duhur, en el norte de Siria, a unos 70 kilómetros de la frontera turca, se produce en un momento en que Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmaron juntos el acuerdo de defensa. Esto realmente fue una fuente de enfado para Benjamin Netanyahu. El momento coincide con su campaña electoral. Se está preparando para las elecciones, y su base para pedir más votos es llevar a cabo guerras y ataques y cerrar acuerdos con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Cuando Arabia Saudí va a Turquía, Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett, que también es un posible primer ministro débil porque en realidad no tiene mayoría allí, y antes que él, Gadi Eisenkot, en oposición a Benjamin Netanyahu, también dicen que el próximo enemigo es Turquía, y hablan de lo que llaman Islam radical, o de los radicales suníes después de los radicales chiíes. Son sus términos. Pero eso también es una manera de que los reelijan, porque la sociedad israelí se ha vuelto más belicista. Demonizan a otros no sionistas y consideran que el resto del mundo son esclavos a su servicio. Para ellos, la destrucción de Gaza, el ataque al Líbano, destruir viviendas civiles, el ataque a Siria, ocupar parte de Siria, crear lo que llaman una zona de amortiguación, y están ocupando territorio que no les pertenece. Lo que están haciendo en Cisjordania, la creación de asentamientos, la reactivación del E1 en la zona B, dividir Jerusalén y dividir Cisjordania, el norte del sur, y asegurarse de que el Estado palestino nunca llegue a existir, creando miles de nuevos asentamientos en Palestina, en Cisjordania. Todo eso indica que Donald Trump ha cerrado los ojos ante lo que está haciendo Benjamin Netanyahu y que Netanyahu realmente avanza hacia más guerras. Y esto ocurre cuando vio a Arabia Saudí, a la que quería incorporar como una ganancia adicional a lo que ha ido acumulando desde el 7 de octubre, para ocultar el hecho de que es responsable del fracaso de la seguridad de los israelíes. Todos los dirigentes y comandantes de la seguridad israelí dimitieron, incluido el jefe del ejército, el jefe de inteligencia, el Mossad. Dimitió todo el mundo, con la excepción de Benjamin Netanyahu. Bajo su mandato ocurrió el 7 de octubre. Por eso quería encontrar alguna compensación. Y aquí es donde Turquía interviene y echa a perder dos cosas. Primero, el acuerdo con Arabia Saudí y Pakistán. Esto es lo que Benjamin Netanyahu consideraba. Pakistán y Turquía como su próximo objetivo. Y en segundo lugar está el dominio de Turquía sobre Siria. Así que los israelíes ya atacaron Siria, el aeropuerto T4 de Palmira, en Tadmor, Siria. Y fue cuando los turcos intentaron establecerse en ese aeropuerto. El segundo ataque fue contra Abu Dur. Es interesante porque el enviado especial presidencial de Estados Unidos, Tom Barrack, habló de ello. Dijo que los sirios estaban en contacto con el jefe del Mossad. De hecho, el ministro de Exteriores sirio, miren hasta qué punto Siria se ha puesto en esa relación. El ministro de Exteriores llama al jefe del Mossad para justificar y explicar, antes del ataque, que Turquía no instalará en el aeropuerto ningún recurso de defensa ni de ataque, y que no llevará radares que pongan en peligro la seguridad de Israel.
Así que, en definitiva, los sirios no tienen ninguna capacidad de decisión. No pueden decidir qué hacer en su país y tienen que garantizar la seguridad de los israelíes sobre lo que pueden instalar en su aeropuerto, en un lugar perdido del norte del país. Y pese a todo eso, los estadounidenses también hicieron que sus servicios de inteligencia comprobaran, según Tom Barak, si Turquía tenía algún activo en Abu Duhur, y confirmaron que no había ninguno. Y, de repente, Benjamin Netanyahu en 2 aviones a 70 kilómetros de la frontera turca, en el aire. Eso es insignificante. Sí, Atacó el aeropuerto, y no solo eso, envió una advertencia a Turquía diciendo, parece que no entendisteis el mensaje. Esto es lo que Benjamin Netanyahu le dijo al presidente Erdogan. Le dijo, no entendisteis el mensaje. Ahora bien, Turquía mantuvo durante el gobierno de Bashar al-Assad una fuerte presencia militar y un control total en Idlib y sus alrededores, bajo la presencia de Assad. Eso significa que el ejército turco está en Siria desde muchos años antes de la caída de Assad. Lo que Turquía va a hacer es desplazar, cambiar y sustituir, pero siempre mantendrá presencia. Porque Turquía, como los estadounidenses en cierta manera, cuando entra en un país, no se retira. Fueron a Irak y mantienen 15 posiciones en Kurdistán, y no quieren irse. En Siria no se irán. Pero Turquía nunca dejó de suministrar bienes, petróleo y de hacer negocios con Israel. No hicieron eso durante el ataque al barco Marmara. Hablamos de la flotilla de 2010. Tampoco lo hicieron durante Gaza. Mantuvieron el suministro de mercancías a Israel y no lo van a detener ahora, porque el volumen de intercambios es importante y porque Erdogan no quiere mostrar una ruptura clara entre Turquía e Israel, porque quiere demostrar a los estadounidenses que en realidad Benjamin Netanyahu es el agresor. Pero Turquía no va a renunciar a Siria. Siria es demasiado importante para que Turquía se la deje a los israelíes. Y ahora Siria es una línea de defensa debido a las intenciones de Benjamin Netanyahu frente a Turquía. Pero no se trata solo de Siria. Para Turquía es importante que la resistencia en Líbano no se debilite, porque Israel no debería poder sentirse cómodo eliminando a todos sus enemigos en las fronteras y dedicando después el esfuerzo bélico a Turquía. sí, iba a preguntarte, Elijah, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, si crees que esto es ahora también un choque entre el proyecto del Gran Israel y la visión neo-otomana de Erdogan. Porque como has dicho, Turquía se expande cuando entra en guerra. También se expande, también ocupa. ¿Hasta qué punto ves esto como un choque entre estas dos visiones expansionistas rivales? ¿Y qué problemas le causa esto a Estados Unidos? No es que Estados Unidos no tenga ya una miríada de problemas en Asia Occidental. Durante esta guerra con Irán y con todo lo que ha ocurrido, podría decirse, desde el 7 de octubre de 2023. Bueno, no creo que vaya a haber un enfrentamiento entre Turquía e Israel. De vez en cuando habrá algún golpe bajo en distintos escenarios, pero no será un choque directo entre Turquía e Israel. Turquía es un país grande, tiene la segunda fuerza más grande de la OTAN. Es un país que fabrica armas. Hemos visto, en la guerra de los israelíes y los estadounidenses contra Irán, que en realidad la fuerza aérea no lo es todo. Sin embargo, demand, instead toward forthward y Dronish, the with his Bram forth, can with the Israel. También tenemos Stilnsler alcanza, it's hand a tough tool. Has a long-range missiles that can hit Israel. And Turkey is too important to Russia because Y Turquía también es demasiado importante para Rusia, porque es el lugar donde los rusos tienen ahora su terminal petrolera. Esto es muy importante como país entre Oriente y Occidente. Turquía está dividida entre la Turquía europea y la Turquía de Oriente Medio. Por tanto, no es algo que Benjamin Netanyahu pueda pensar que sea fácil de tragar. Y el presidente Erdogan no piensa en ir a atacar a Israel,
porque en este momento no tiene ninguna visión para esa parte del mundo, porque es demasiado complicado involucrarse en un choque directo con los israelíes y nadie va a ganar. Al contrario, ambos saldrán perjudicados. ¿Y qué va a pasar con Europa? Turquía está a las puertas de Europa. A Europa no le gustará ver eso. Los estadounidenses no quieren que Turquía, un país de la OTAN, choque con Israel, su único y más firme aliado en este momento, como dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Así que no creemos realmente que eso vaya a ocurrir. Pero ahora que la batalla está abierta, eso sucederá de forma regular, aunque con golpes menores, no con un golpe de caos. Y entonces, ¿quién va a ganar entre los dos? No, no va a ser así. Y Turquía utilizará Siria para golpear a Israel de distintas maneras. Hemos visto algunas señales del ejército del gobierno sirio, o de un batallón del ejército sirio, o de yihadistas dentro del ejército sirio, de que Siria ha mantenido en su seno la unidad de combatientes extranjeros yihadistas. Así que todo esto está enviando mensajes a Israel, diciendo, bueno, tenemos distintos medios. No significa que vayan a ser eficaces contra Israel, pero obligarán a Israel a tomar más medidas. Ahora Israel puede ir y ocupar todo lo que hay alrededor de Damasco. No está muy lejos, está a 53 kilómetros de Damasco. Puede llegar a Damasco en cualquier momento. Está muy cerca del mando central de Siria. Puede bombardear Siria en cualquier momento con un misil de largo alcance, sin necesidad de enviar a la Fuerza Aérea. Así que vemos que esta batalla no va a producirse a ese nivel, entre países, pero a través de grupos proxy sí puede producirse. Ahora, Elijah, el único frente del que aún no hemos hablado es el de Yemen, Ansar Allah y Arabia Saudí. Y quería que lo tuvieras en cuenta, dado todo lo que hemos hablado sobre la región. ¿Cómo va a seguir cambiando la región, teniendo en cuenta que, en esta conversación, hemos hablado de varios frentes? Parece que la guerra va a ser un tema importante en la región. Me interesa saber cómo crees que eso va a cambiar las cosas a corto y a largo plazo. Y también tus comentarios sobre lo que está ocurriendo ahora mismo entre Yemen y Arabia Saudí, ya que hay muchos informes que indican que los flujos de petróleo de Arabia Saudí se han reducido de forma bastante significativa a causa de este conflicto. Yemen es muy interesante porque, al igual que Irán, ha decidido poner fin a la era de las sanciones. Yemen lleva sufriendo entre 11 y 12 años de sanciones por parte de Arabia Saudí y de lo que llaman la coalición saudí. Hemos visto cómo Donald Trump intentó bombardear Yemen durante un mes y decidió marcharse porque no logró ningún objetivo, absolutamente ninguno. Y los yemeníes han sufrido entre 6 y 7 años de guerra con los saudíes y los emiratíes. Y ahora, ancho basta, necesitamos que se levanten las sanciones. Y así como Irán contra el estrecho de Hormuz, Yemen controla Bab Mandeb. No solo Bab el Mandeb, sino que también sus misiles pueden alcanzar el Mediterráneo y, por supuesto, el Mar Rojo. Lo que está haciendo Yemen es detener todo el flujo de petróleo de Arabia Saudí a través de Bab el Mandeb y hacia Asia. Eso es importante porque significa que todos los superpetroleros que pueden transportar 2 millones de barriles de petróleo no pueden cruzar el canal de Suez ni llegar al Mediterráneo. Tienen que llevar la carga a oleoductos en Egipto. Y ese oleoducto tiene capacidad limitada, 750,000 barriles, y no más. Después, tienen que enviar barcos pequeños, lo que incrementa el precio y el seguro. Además, tienen que añadir entre 4 y 5 semanas para bordear África, desde el canal de Suez, atravesando el Mediterráneo, bajando por allí y luego entregar en Asia.
Todo eso está ejerciendo mucha presión sobre los saudíes, además del ataque yemení contra Jizan, contra la petrolera saudí Aramco, y del mensaje enviado a los saudíes. Incluso si entierran todos sus oleoductos, todas sus bombas, siguen estando y siempre estarán por encima del suelo. Y son vulnerables a nuestros drones. La mejor opción es poner fin a las sanciones, etcétera, y sentarse con meníes. Esa es una opción. Yemen no ha usado todas sus cartas. That's an option. Yemen has not used all its cards. As Yemen used the card with Palestine and with Gaza. Yemen utilizó la carta de Palestina y de Gaza en apoyo a la población, imponiendo a los buques israelíes que no utilizaran el Mar Rojo ni Bab el-Mandeb. Y lo han conseguido durante todo el conflicto y durante la hambruna que Israel infligió a la población palestina de Gaza. Ahora, Yemen está preparado para poner Bab el-Mandeb al servicio de Hezbollah en Líbano. Verá, el eje de la resistencia no funcionó hasta junio de 2025, cuando no tenía un mando y control centralizados, ni organizaba la batalla todos juntos, como un solo bloque. Ahora, después de junio de 2025, está empezando la reactivación de la resistencia. Poco a poco, pero con paso firme, hemos visto que Irán ha aprendido una lección. Los iraquíes han aprendido parte de esa lección, y los yemeníes han decidido actuar de otra manera y buscar qué parte del eje de la resistencia tiene capacidad de presión para ponerla al servicio de los demás. Los iraníes dijeron, el fin de la guerra en todo Oriente Medio, incluido Yemen, pero también Líbano y Gaza. Y los yemeníes están diciendo, levanten las sanciones. Y ahora le han dicho a Hezbollah que no levantarán las sanciones ni el bloqueo sobre Arabia Saudí sin que termine también la guerra en Líbano. Así que están uniendo fuerzas. Y por eso el párrafo 5 del memorando del 17 de junio, firmado entre Irán y los estadounidenses, interesa a Donald Trump. A los iraníes les interesa el párrafo 1, el fin de la guerra en todos los frentes, el fin de la guerra en Oriente Medio. Y el fin de la guerra significa que todos estos frentes están hoy unidos, que hay que poner fin a la guerra y levantar todas las sanciones. Por eso dije, ¿qué presidente estadounidense va a aceptar levantar todas esas sanciones y presentarse ante su pueblo o ante su partido? Aunque a Donald Trump realmente no le importen los republicanos y odia a los demócratas, para decir, bueno, el resultado de mi guerra es rendirme ante el eje de la resistencia liderado por Irán y Yemen y proteger realmente a Hezbollah y a todo ese eje porque fracasé. Y por último, Elijah, teniendo en cuenta que ahora mismo hay una resistencia considerable en la región, me gustaría conocer tu opinión sobre Palestina y sobre la resistencia palestina en particular. No solo está, por supuesto, el terror israelí que continúa en Gaza, sino que ahora hay más informaciones sobre el comportamiento de Israel en Cisjordania, la expansión de los asentamientos, y quizá estemos al borde de una especie de nueva intifada, esperando entre bastidores, a medida que se intensifica la agresión israelí allí. Así que, ¿qué opinas de si la resistencia palestina, en particular, también crecerá a raíz de toda esta actividad, y especialmente de los crímenes de guerra? El problema en Palestina es Mahmoud Abbas, el presidente palestino que lleva en el cargo desde 2005 y que no haya elecciones en Palestina para cambiar de presidente. Él cree que la diplomacia es el camino. Oslo y II, en 1993 y 1995, no lograron dar a los palestinos un Estado. Los estadounidenses, los europeos y los países del Golfo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tampoco lograron conseguir un Estado palestino, que hoy es la madre de todas las causas en el mundo, y no solo en Oriente Próximo. Porque la mayoría de la gente en todo el mundo entiende las atrocidades, el genocidio y los crímenes cometidos contra los palestinos en Gaza y en Cisjordania.
Por eso, la resistencia era la única opción para una población cuando el Estado, si es que el Estado palestino se llama así, como de hecho hace, no logra proteger a la población. Hamás llegó al poder tras las elecciones de 2006 y 2007, unas elecciones que Occidente deseaba profundamente y por las que presionó. Y cuando Hamás ganó, Occidente boicoteó a Hamás e incluyó a la organización en la lista de terroristas. Así que esto demuestra que todo y todos en el mundo empujaron a los palestinos hacia la resistencia contra el ocupante, que es una causa legítima según las Naciones Unidas, porque todo el mundo reconoció Gaza y Cisjordania como territorios ocupados. Así es como se los denomina. Y la potencia ocupante tiene obligaciones con el territorio que ocupa, con el país y con el pueblo que está ocupando. Ahora bien, hemos visto en este gobierno de extrema derecha, con todos los extremistas, empezando no por Ben-Gvir y Itamar Ben-Gvir, sino por Benjamin Netanyahu. El partido Likud es uno de los partidos más extremistas de Israel, camuflado tras las actuaciones de Ben-Gvir y Smotrich, que son aprobadas por el primer ministro israelí. Ben-Gvir está creando asentamientos en Cisjordania a un ritmo de 40 al año desde que está en el poder. Y eso significa que todo el territorio que pertenece a los palestinos es confiscado y arrebatado. Y no se arrebata de una forma normal. Al contrario, es algo muy planificado, muy meditado. Están separando y aislando Jerusalén del resto de Cisjordania y Gaza de Cisjordania y Jerusalén. Y ahora están partiendo la propia Cisjordania por la mitad para asegurarse de que el Estado palestino, de facto, nunca vea la luz. Y la manera en que lo hacen es llevando a más gente, a más colonos, y dándoles la protección del ejército israelí, el ejército más inmoral del mundo, para que vayan a matar a civiles palestinos en sus casas. Queman sus viviendas, a veces cuando están dentro. Matan a sus animales. Se llevan sus olivos, que estaban allí antes de la creación de Israel en 1948, más antiguos que los israelíes en esa tierra, porque esa tierra era la tierra de Palestina. Era Palestina, no era Israel. Y esto es lo que están haciendo. Así que están empujando a los palestinos a eso, según el ex jefe de los servicios de seguridad interna israelíes, que dijo: si yo fuera palestino, lucharía hasta la muerte contra el ocupante. Dijo esto porque él formaba parte de la administración y del aparato destinado a matar palestinos, y a asegurarse de que este régimen de apartheid realmente obligue a los palestinos a enfrentarse al ocupante, para que el ocupante pueda dispararles y tenga el motivo para matarlos. Así que los palestinos son un pueblo que decide hacer sacrificios. Algunas personas condenan la resistencia que han llevado a cabo, pero estas personas están dispuestas a hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para decir si lo que han hecho está bien o mal? Ellos son quienes hacen los sacrificios. They are the one who offers sacrifices. They are the one who choose to die. They are the one who are... Son ellos quienes deciden morir. Son ellos quienes ofrecen a sus hijos, a sus esposas, a sí mismos y a sus padres para luchar y morir. O a veces ni siquiera para luchar, sino simplemente para hacer frente al ocupante. Son ellos quienes ofrecen su sangre y sus pertenencias. Y viven en campamentos. Gaza está llena de campamentos. Antes de la guerra estaba llena de campamentos. Shujaiya es un campamento. Todo el norte es un campamento. Así que esta es la historia de los palestinos desde 1918, cuando la Haganá y los primeros sionistas llegaron a Palestina. Y desde entonces, los palestinos siempre son asesinados y perseguidos. Killed and prosecuted. They are in jail, and today they have also the... Están en la cárcel, y hoy los palestinos también se enfrentan a la pena de muerte porque se negaron a someterse y se negaron a rendirse. Mahmoud Abbas lo aceptó, junto con Al-Fatah. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que ya no tiene un territorio que gobernar. Ramallah es su base. Es muy poca cosa para gobernar un país y decir, esto es el Estado de Palestina. Un trozo de tierra muy pequeño. Eso no es Palestina. Así que los israelíes no rinden cuentas y cuentan con el apoyo de los estadounidenses y los europeos.
Por eso no les importa lo que hagan. Se han vuelto como Trump. And this is why they don't care what to do. They became like Trump. Trump would want to grab anything. Trump querría apoderarse de cualquier cosa sin dar ningún apoyo. ¿La importancia del derecho internacional? Bueno, Benjamin Netanyahu está haciendo exactamente lo mismo mientras esté protegido por los estadounidenses. ¿Y qué hacen los estadounidenses? Sancionan al presidente de la Corte Penal Internacional porque, como nos dijo Donald Trump, Marco Rubio, su secretario de Estado, está protegiendo a Benjamin Netanyahu, que es un fugitivo de la Corte Penal Internacional y ha sido acusado de crímenes de guerra. Y por eso, los estadounidenses van y sancionan al organismo internacional, el máximo organismo, que no tiene poder para hacer cumplir sus decisiones. Si los países que han firmado el acuerdo con la Corte Penal Internacional no quieren hacerlo, los sancionan y se aseguran de que no puedan tener una cuenta bancaria, reservar un hotel o viajar a ningún lugar del mundo. Ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo de matones, de injusticia, y de esto es lo que los israelíes están beneficiando ampliamente. Bueno, Elijah, ha sido un programa estupendo. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web, elijahmagnier.com, está en la descripción del video. Allí pueden encontrar tu trabajo y apoyar tus medios y tu periodismo independientes. Y todos, dad también las gracias a Elijah pulsando el botón de me gusta antes de iros. Volveré mañana, 23 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, con el profesor Mohammad Marandi para otra actualización. Todos los sitios para apoyar este programa también están en la descripción del video, aquí abajo. Patreon, Substack y mucho más. Elijah, ¿tienes algún comentario final antes de que nos vayamos? Ha sido un placer. Bueno, gracias por invitarme. Ha sido una conversación realmente buena. La he disfrutado mucho. Te lo agradezco mucho. Tendremos que volver a invitarte muy pronto. Gracias a todos los moderadores y a todos los espectadores de hoy. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Y os veo mañana a la 1 de la tarde, hora del este. Hasta entonces. Adiós.